Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de Eneza Online que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la Compañía de Telecomunicaciones Evolution. Se transmite por Teams de Microsoft y en este encuentro telemático girará hoy principalmente sobre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, don José Luis Escrivá. ¿Cómo está, señor ministro? Señor Escrivá, usted ha invitado a intervenir a este acto a otras personalidades cuyas intervenciones sin duda serán también de gran interés para los asistentes a Eneza Online. La primera de estas intervenciones será la del ministro de Sanidad, don Salvador Illa. Querido ministro, ¿cómo está? Esta mañana. Muchas gracias. Don Salvador, muchos de los pronósticos relativos a la recuperación de la salud de los ciudadanos y de la actividad económica del país están condicionados por el calendario de vacunación contra la COVID. ¿Podría adelantarnos algunos detalles sobre en qué situación está la fabricación que en parte se realiza o se va a realizar por el laboratorio español Rovi y el aprovisionamiento de las vacunas? ¿Cuál será, señor ministro, el calendario de las vacunaciones y qué sistemas de vigilancia y seguimiento posterior de las dos dosis van a implementarse? Tiene razón la presidenta de la Comunidad de Madrid al quejarse de que el número de dosis de vacunas que se le han adjudicado inicialmente a Madrid, 200.000, va a ser insuficiente. ¿Teme usted que se desate una carrera para conseguir vacunas entre las diferentes regiones, incluso que se produzcan intentos de abastecimiento al margen del gobierno? El presidente de Aragón también se ha quejado sobre el criterio a aplicar. Bueno, lo primero que quiero poner de relieve la estrategia de vacunación que tenemos nosotros es una estrategia europea. Y esta es la clave del éxito, justamente, de todos los países europeos hayamos puesto de acuerdo en trabajar en una estrategia que garantiza que en toda Europa van a llegar de forma equitativa y al mismo tiempo las vacunas. El segundo hecho relevante es que en base a esta estrategia se ha apostado por adquirir un portfolio de vacunas, en concreto de 7, con 6 de ellas hay contratos firmados por parte de la Comisión Europea y el otro está ya muy avanzado. El calendario concreto, en base al cual nos llegarán estas dosis a los distintos países europeos, insisto, al mismo tiempo, va a depender de la Agencia Europea del Medicamento de la aprobación definitiva a estas vacunas. Y ello solo va a suceder cuando haya garantías de que las vacunas van a ser seguras y eficaces. El entorno regulatorio europeo es un entorno regulatorio muy garantista y la información que yo les puedo anticipar hoy, que puede variar, la que tenemos hoy, es que al lo más tardar, el 9 de diciembre, la Agencia Europea de Medicamentos, que es quien tiene que dar una científica sobre estas vacunas, tiene previsto reunirse para emitir una opinión sobre la vacuna de BioNTech. Como ustedes saben, ya en otros países ha sido autorizada lo que se llama uso de emergencia. Y el 12 de enero, también como fecha máxima, tienen previsto emitir una opinión sobre la vacuna de Moderna. Hay otras 2 vacunas que están ya en revisión, en el término técnico que utiliza la Agencia Europea de Medicamentos es rolling review, revisión continua, que son la vacuna de AstraZeneca Oxford y la vacuna de Janssen del grupo Johnson & Johnson. Por tanto, yo creo que el 29 de diciembre tendrá muy probablemente una primera autorización de esta vacuna que nos permitiría empezar a vacunar.
España tenemos un único plan de vacunación que ha sido elaborado con la participación de sociedades científicas y de comunidades autónomas, que garantiza que todas las comunidades van a ir recibiendo de forma progresiva las vacunas, como las que vamos recibiendo nosotros en las comunidades autónomas. En estos 7 contratos, estos 7 vacunas, en Europa tendremos unos 1.400 millones de dosis para inmunizar a 800 millones de ciudadanos, de lo cual España nos corresponderá unos 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. Por tanto, están, creo que fuera de lugar, unos comentarios por los que usted me ha preguntado, porque habrá vacunas para todo el mundo. Sobrarán vacunas, las que vamos también a cooperar con otros países que las puedan necesitar en nuestro entorno, ¿no? Lo que pasa es que las vacunas no van a llegar todas el día 4 de enero o el día 5, van a llegar sucesivamente conforme se vayan fabricando, conforme las vayamos recibiendo, las iremos administrando. Por eso, el plan de vacunación, los expertos han determinado 3 etapas, una priorización de los grupos de personas que tienen que vacunarse, atendiendo a criterios de mortalidad y movilidad, a criterios de transmisión de virus, a criterios de exposición al virus, a criterios de impacto de cada uno de los grupos. Todo ello hace un marco que garantiza la equidad, nadie quede ras, la vacuna no se administra en base al poder consultivo, al estatus social de las personas, no en base a criterios de solidaridad ni sistémica. Y yo creo que con esto respondo a sus preguntas. Señor ministro, don José Luis Escrivá, ¿quiere comentar algo sobre lo que acaba de decir su compañero en el gobierno, el ministro Illa? El sonido, por favor. A partir de las explicaciones que ha dado el ministro Illa, perdona, que es que me entiendo, hablar porque puede corregir, pero me refiero a mí mismo. Lo que se quería decir es difícil. De este planteamiento que ha hecho el ministro Illa, en primer lugar, tomamos un poco de perspectiva. Creo que en los momentos de la pandemia, la primavera, bueno, en ningún caso en este momento, a principios de los 21, vaya a empezar un proceso de vacunación masiva con una batería de vacunas. Se ha coordinado todos los países del entorno, el escenario central, en torno al verano, una vacunación y una vacunación de rebaño. Esto desde el punto de la formación de los agentes es muy importante, porque al final sabíamos que esta iba a ser una crisis transitoria, que había mucha incertidumbre sobre el grado de incertidumbre. Ahora mismo, aunque todavía hay alguna incertidumbre, con la importancia que la vacuna tiene, podemos pensar que va a ser una duración de más de un año. Es una aprobación extraordinaria de vacunas sin precedentes, muy intensa de impactos económicos muy grandes, pero ya tenemos una mayor de certeza, que es su duración. Su duración la podemos acotar y puede haber en ese un año. Eso ayuda a la formación, al comportamiento de la economía, cómo tienen que operar en este entorno. También nos ayuda mucho a los decisores de política económica porque podemos planear las políticas con mayor certidumbre sobre cómo deben esperar el tiempo y qué tipo de efectos contrapesar en la economía. Ministro Illa, antes de que acuda usted al Palacio de la Moncloa para una reunión que tiene a principios de esta mañana, ¿quería añadir alguna cosa? Simplemente
insistir en el carácter progresivo de este proceso de vacunación. Bueno, en línea lo que ha dicho, si todo va como tenemos visto, en mayo, junio podemos tener unos 15-20 millones de ciudadanos españoles inmunizados y al final del verano la cifra ya muy relevante de la población española y Europa, porque es un proceso europeo que nos permite ya estar en un estadio muy distinto en materia de control, ¿no? Ahora, insistir en que va a ser un proceso progresivo, y que nuestro país tiene todas las capacidades ya preparadas para en el momento en que lleguen las dosis de vacunas empezar a administrarlas con todas las garantías sanitarias y utilizando la red de centros de atención médica, que es una red muy capilar en España, ¿no? Muchas gracias, señoría. Que tenga usted muy buen día. Proseguimos con el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Qué perspectivas económicas podemos tener en España a partir de estas previsiones de vacunación que acaba de exponer su amigo y compañero en el Gobierno, don Salvador Illa? ¿Usted puede aventurar la salida del túnel, una perspectiva temporal del fin de la pandemia, y cómo podrían aliviarse los sectores que se están invernando? El micrófono, por favor. Sí. Argumentando con la línea principal anterior, por un lado ya sabemos o tenemos mucha menor incertidumbre sobre la duración que va a tener esta perturbación sobre la economía. También sabemos, eso es importante, que en esta segunda ola hemos sido capaces, digamos, de conjugar las necesidades sanitarias de la pandemia a un nivel de actividad económica muy superior a la primera ola. Recordemos que en la primera ola, con los confinamientos extremos que se desarrollaron y la inmovilización de una parte importante de la sociedad era necesario, básicamente tuvimos aproximadamente 5 o 6 millones de trabajadores parados. En esta ocasión, en esta segunda ola, en la que estamos ahora instalados, que ha tenido un máximo hace unas semanas, que está reduciendo, el nivel de inactivación de trabajadores ha estado en torno al millón, que es como un 20, incluso menos por ciento de la otra vez. Esto es un elemento que el dramatismo que se puede tener un millón de trabajadores de paro produce algún elemento de, no diría, pero sí de los peores escenarios de saber que somos capaces de su proceso de aprendizaje, de mantener un grado de actividad económica muy superior al del pasado. Por tanto, yo creo que mirando hacia adelante, mirando para lo que nos queda en el semestre del año, uno tendería a pensar, con la experiencia acumulada en esta segunda ola, que no debería ser peor que lo que ha pasado en este último semestre del año, a efectos de actividad económica. Y después, yo creo que vamos a ver, cuando culmine la actividad de rebaño, se genere un grado de confianza en la economía económicos muy importante, una recuperación muy vigorosa en el segundo semestre del año. Los niveles de consumo son bajos, las tasas de ahorro son muy altas, como resultado de la incertidumbre de la capacidad de gastar, y en la medida en la cual esta recuperación sea generalizada en toda Europa, por eso es muy importante lo que señala el ministro Illa, la enorme coordinación, la política única europea en términos de vacunación, de vacunas, etcétera, en la medida en que hay una recuperación, que yo creo que se va a central, generalizada en toda Europa, deberíamos esperar que para casos particulares importante, que supone la vuelta de un elemento fundamental para nuestra economía, que es el turismo, la actividades asociadas. Por lo tanto, en este momento vamos a ver un año que es todavía débil y un segundo semestre que vamos a esperar, tengamos un gran recuperación muy fuerte, porque además las condiciones se dan. Y se dan, por una parte, porque los niveles, la tasa, hemos, digamos, protegido rentas
en gran medida en la economía como resultado de las políticas desplegadas aquí y en otros países. En este momento las tasas de ahorro son muy altas por razones de incertidumbre, de las condiciones que supone la economía, pero esto debería corregir en la segunda parte del año. Por otro lado, desde el punto de vista del tejido empresarial, y eso lo estamos viendo en el hecho de este segundo semestre y en estos meses, y que a diferencia de lo que se esperaba, que se nos auguró de que cuando pasaran los 6 meses después del periodo de, digamos, de primeros ERTES íbamos a ver muchos despidos, esos despidos no está habiendo ERES, no se están produciendo despidos. Las empresas que están en una situación difícil han podido aguantar, han podido hibernarse en los sectores más afectados, como el turismo. Ahora en el sector de la restauración también lo están haciendo con las nuevas posibilidades que dan las 4 modalidades de ERTES, sobre todo los ERTES de impedimento, que se está adheriendo de una forma muy intensa a las empresas del sector de comidas y bebidas, y por tanto estamos viendo que con el tipo de medidas que hemos ido desplegando, más por supuesto todas las ayudas a la liquidez que se ha producido a través del ICO y otras medidas de acompañamiento, es decir, se está pudiendo aguantar en una situación difícil y está siendo compatible la enorme perturbación con mantenimiento de unas tasas de paro que no podíamos ni esperar. En este momento estamos hablando de que la caída de empleo, otra cosa son los 700.000 trabajadores o más de 700.000 que están en ERTE esperando a que se recuperen sus sectores, o los 350.000 autónomos que también están con una prestación especial, una prestación, digamos, una aportación nuestra que hacemos para su mantenimiento. Pero quitando eso, recordemos que en el periodo más agudo hubo una caída prácticamente de 1 millón de trabajadores. De ese 1 millón de trabajadores que perdieron el trabajo, se han recuperado 2/3 en este momento. Por ejemplo, en el sector de autónomos, simplemente tenemos en este momento más autónomos afiliados a la Seguridad Social que había antes de la pandemia, más o menos el mismo número, a principios de marzo. Por lo tanto, los sectores están aguantando. El reto ahora para el siguiente semestre es que esta política la sigamos desplegando en los próximos 6 meses y no haya lo que nosotros economistas llamamos efectos de histéresis que puedan, digamos, generar efectos permanentes negativos sobre la actividad económica más allá una vez recuperada la pandemia. De alguna forma, comparado con la crisis anterior, yo hay un gran aprendizaje por parte de las autoridades europeas, por ejemplo, o por parte de los bancos centrales, que en el primer momento han hecho una provisión de liquidez enorme, y eso ha ayudado mucho a que no haya problemas de liquidez que deriven en solvencia en algunos sectores. Y desde el punto de vista de las políticas públicas, yo creo que hemos, con unas políticas muy focalizadas en los sectores más afectados, hemos sabido que teníamos que proteger rentas y teníamos que proteger tejido productivo. Y eso es lo que está ocurriendo. Señor ministro, ¿qué sucederá el próximo año con las medidas de protección, ERTE, autónomos, etcétera? ¿Cuáles son los últimos datos? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? ¿Van a alargarse? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuáles otras van a convertirse en permanentes? ¿Llegarán los ERTEs hasta finales de mayo o más allá en algunos sectores? Bueno, los ERTEs durarán lo que tenga que durar. Es decir, sabiendo ya que estamos relativamente cerca del final de la crisis desde el punto de vista en algún momento del año 2021, obviamente que extenderemos las medidas de protección los meses que hagan falta. No vamos ahora, una vez una política que pensamos que agregadamente ha funcionado razonablemente bien, la tenemos que llevar hasta el final, por supuesto. Ahora mismo tenemos un marco de ERTES que tiene vigencia hasta finales de enero. Empezaremos a hablar con los agentes sociales. Bueno, con los agentes sociales estamos hablando todas las semanas, porque tenemos una comisión de seguimiento donde vamos viendo los datos, lo que está ocurriendo, intercambiamos con ellos, también con los autónomos. Es decir, que los datos que a veces divulgamos en frecuencia alta los vamos discutiendo con los agentes sociales en estas comisiones de seguimiento. Y lo que estamos viendo es lo que decía yo antes, es decir, que realmente estamos con la nueva modalidad de ERTES, hemos protegido aproximadamente unos 450.000 trabajadores en los sectores fundamentalmente más afectados, que son los de la hostelería y ocio, etcétera, y en menor medida algo en comercio, pero se han adherido a los nuevos ERTES. Y después mantenemos los ERTES anteriores, los ERTES de fuerza mayor extendidos, que tienen un nivel de protección mayor en todos aquellos sectores, sobre todo muy más asociados al sector de alojamientos,
y algunos asociados como transporte que realmente vienen desde el verano ya, incluso antes, paralizados. Esto está funcionando y son ese aproximadamente 750.000 trabajadores que están en ERTE ahora, que es una cifra similar a la que teníamos al final de septiembre. Prácticamente estamos con cambio de sectores, es decir, están entrando más sectores en restauración, unos 100 y pico mil más, y están bajando otros sectores que siguen su ritmo de recuperación. En el caso de los autónomos, el segundo periodo, el que terminó en septiembre, de julio a septiembre, fue muy favorable. Tuvimos la prestación, la afinamos un poco más, en acuerdo con los agentes, con los accionarios autónomos. Tuvimos unos 150.000 autónomos en prestación, con exoneración de cuotas y con esa ayuda adicional que damos como un porcentaje de su cotización a la seguridad social, del 70%, y ahora la hemos vuelto a extender, también con algunos ajustes pactados con los agentes sociales, hasta el mes de enero, y hemos pasado de 150.000 a 350.000 más o menos. Es una subida significativa, muy lejos del 1,5 millones que tuvimos antes del verano, pero es un aumento significativo porque efectivamente sectores de restauración y sectores de ocio, hay un porcentaje de autónomos mayores. Pero, insisto, no estamos viendo ninguna caída de afiliación ni en autónomos ni en los sectores como hostelería, que me refería antes. De hecho, en hostelería, saben ustedes, la evolución de la afiliación en el periodo que va de septiembre a diciembre es mejor que en la media de 3 años anteriores. Pero efectivamente muchos están en ERTE, es decir, por eso el instrumento está funcionando. Nosotros pensamos que volveremos a discutir con los agentes sociales a lo largo del mes de enero ya en profundidad y lo antes posible en enero llegaremos a un acuerdo que yo creo que será fácil para extender el marco y en ese momento además tendremos ya alguna más información de cómo está empezando la vacunación. Pero ese será el modelo sin duda que vamos a implantar. Después, adicionalmente, el Gobierno está trabajando, eso es un área que está liderando la ministra de Industria, Turismo y Comercio, un paquete específico de ayuda a los sectores más afectados en estos meses, donde efectivamente las restricciones administrativas que van a seguir vigentes durante las Navidades les puede afectar a los sectores que más se pueden aprovechar de esta mayor actividad económica y gasto en este periodo y vamos a introducir algunas medidas donde también puede haber medidas. No quiero adelantar estas medidas porque están todavía por discusión en la última reunión de la Comisión de Reglamentos Económicos, pero va a haber medidas de apoyo donde también puede haber medidas en el ámbito fiscal y en el ámbito de las exoneraciones de la Seguridad Social. ¿Qué balance hace, señor ministro, del año 2020, un año de decisiones extraordinariamente difíciles, y cuáles serán las prioridades de 2021, teniendo en cuenta el riesgo de que empecemos el año con una tercera oleada de la pandemia? ¿Cuáles son sus estimaciones sobre la llegada de los primeros fondos europeos de recuperación? Santiago González le pregunta por el chat de Teams qué expectativas de crecimiento tiene el Gobierno. ¿Seguro que se dará un crecimiento fuerte? O sea, yo cuando me preguntan por previsiones económicas en este entorno, lo primero que tengo que decir es extraordinariamente importante. Ya hacer previsiones económicas ha sometido a un nivel de incertidumbre considerable. Los economistas nos equivocamos significativamente, sobre todo cuando vamos a horizontes cada vez más largos. Yo por eso siempre he sido partidario de no dar una previsión central, sino un rango, y así lo hicimos cuando estuve en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un rango que acote la incertidumbre. Bueno, pues estos rangos ahora son más grandes, porque evidentemente la pandemia introduce un elemento de incertidumbre porque estamos muy dependientes de los meses concretos en los cuales se alcance la inmunidad de rebaño en los próximos meses y también en cómo esa inmunidad de rebaño afecte a los cambios de comportamiento genuino de las personas que se convenzan efectivamente que hay un nivel de seguridad considerable para desplazarse y hacer actividades que ahora no están haciendo. Ese es un elemento de incertidumbre grande. El segundo elemento de incertidumbre, efectivamente, en positivo en este caso, son los fondos europeos. España va a disponer en el año 2021 de más de 20.000, entre 20 y 25.000 millones de fondos europeos. Es que va a tener que, digamos, ejecutar en un periodo de un año. En un periodo de 3 años estamos hablando de 70 y tantos mil millones. Es un gasto extraordinario, sin precedentes, y por lo tanto tampoco los economistas tenemos una vara de medir precisamente muy fina para saber una perturbación, en este caso positiva, un shock positivo de inversión pública de esa magnitud,
cómo va a desplegarse la economía. Pues hablamos de multiplicadores, etcétera, pero yo lo que puedo transmitirles es que nosotros tenemos un grado probablemente de información superior sobre lo que va a pasar porque estamos trabajando desde hace varios meses en ir preparando ese plan de recuperación. He constatado que el grado de avance en el gobierno, hay trabajando muchísimos funcionarios, muchísimos responsables de los ministerios desde hace varios meses. Como pude, por ejemplo, comprobar en la cumbre italiana que tuvimos, yo estuve con el homólogo italiano que lleva el plan de recuperación italiano, nosotros estamos claramente por delante de ellos en calendario. Esto nos lo ha reconocido la Comisión, somos el país que estamos más adelantados en la documentación que ya hemos ido presentando informalmente a la Comisión. Por tanto, nos beneficiamos de eso en la medida que estamos recibiendo feedback y estamos afinando lo que se llaman los milestones, los hitos y los objetivos que tiene que tener cada uno de los 30 componentes del plan. En nuestro caso son 30 componentes del plan. En las próximas... en un Consejo de Ministros, antes del final de año, va a publicarse un Real Decreto Ley, va a emitirse un Real Decreto Ley con una simplificación de procedimientos administrativos y con una gobernanza específica, yo creo, muy bien definida para la gestión de estos fondos. Por lo tanto, yo creo que antes de saber exactamente o poder hacer una previsión de cuál va a ser el impacto, hay que esperar a conocer y hacer una valoración de qué piensan los especialistas sobre en qué medida hemos sido capaces, con este Real Decreto Ley, de agilizar procedimientos administrativos y afinar la forma en que se van a ejecutar los fondos y a tener una gobernanza fina que haga que la calidad del gasto. Yo creo que el objetivo para el año 2021 es que la calidad de este gasto, entre comillas, sea superior a la que ha sido en el pasado en España. Yo creo que eso estamos comprometidos en el Gobierno y somos conscientes que España tiene margen de mejora en calidad de gasto. Por lo tanto, si uno utiliza multiplicadores del pasado, sobre todo del último programa de gastos europeos, digamos, de fondos europeos, que costó ejecutarlo, los quinquenios anteriores fueron mejores, pero este fue un poquito peor. Pues si uno hace una extrapolación simple de esto, pues podría efectivamente, digamos, esperar que el impacto sobre la economía sea menor. Si uno, con el nivel de información que tenemos nosotros, siendo conscientes de que esto no había sido así en el pasado, estamos mejorando todos los procedimientos de gestión y todos los procedimientos, digamos, de evaluación del gasto para que sean lo más efectivo posible, yo creo que los números que ha presentado el Gobierno son números perfectamente defendibles de multiplicadores y de impacto, y yo creo que debe ser el escenario central. Señor ministro, el Banco de España publicó el viernes pasado sus previsiones de crecimiento y empleo para el año que viene. Previsiones que son mejores por la pandemia, pero que son peores. Pero esta entidad avisa de que el Producto Interior Bruto no le estoy oyendo crecerá. porque hay un eco muy intenso. Yo les rogaría que en lo posible Ahora no le digo nada. Pusieran ustedes auriculares para seguir mejor el sonido. Hay una realimentación que se produce. Ahora perfectamente. Bueno. Ahora le oigo perfectamente. Le estaba diciendo que el Banco de España avisa de que el PIB crecerá en 2021 la mitad de lo que prevé el Gobierno en sus presupuestos. Tenemos el placer de contar en este evento de Nueva Economía Forum, como invitado del ministro Escrivá, con la participación del gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos. Buenos días, don Pablo. ¿Por qué la entidad que preside es menos optimista que el Gobierno sobre los fondos europeos y su capacidad de impulsar la economía, entre otros aspectos? Hola, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Me gustaría empezar quizá a explicar algo que ha subrayado el ministro Escrivá hace solo unos minutos, ¿no? Y es el todavía elevado nivel de incertidumbre que tenemos. Es verdad que algunos elementos de incertidumbre se han disipado o al menos se han reducido. Tiene que ver con lo que decía también el ministro Illa al principio de esta charla, que tiene que ver, por supuesto, con que hoy tenemos conocimiento de que existe una vacuna, ¿no? que en principio es eficaz. Esto proporciona un horizonte temporal que no teníamos, esto es muy importante, hace solamente unas semanas. También creo que hay algunas noticias positivas en términos de cómo el grado de restricción
la actividad económica que hemos requerido en esta segunda ola ha sido menor, ha podido ajustarse de una mejor manera, ¿no?, a cómo fue la primera. Incluso ha habido también, yo creo que un cierto cambio de comportamiento de los patrones de consumo que han logrado, digamos, de alguna manera compensar, ¿no?, algunos de las restricciones que existían. Al mismo tiempo, pues está claro que vivimos una recuperación económica que es incompleta. Los niveles de PIB siguen siendo mucho más bajos de los que teníamos antes del inicio de la pandemia, que es muy desigual. Esto lo decía también el ministro Escrivá, y precisamente los programas de ERTE se han adaptado de una manera adecuada, ¿no?, a esa heterogeneidad que existe a nivel sectorial de los efectos de esta pandemia, y sobre todo que es una recuperación muy frágil, ¿no?, y la fragilidad se deriva precisamente de la propia evolución de la pandemia, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, todos sabemos en economía las segundas olas, las segundas recesiones, cuando se producen, pues a veces suelen generar efectos no lineales, y bueno, el miedo aquí es que algunos de los problemas de liquidez que teníamos en algunas empresas se acaben convirtiendo también en problemas de solvencia. Y por supuesto, esa incertidumbre de la que hablaba antes se traslada no solamente a este elemento que desde el Banco de España estamos enfatizando, yo creo que de una manera muy importante, y creo que también de una manera muy adecuada, a partir de distintas simulaciones, ¿no?, que hemos hecho con el conjunto de empresas no financieras españolas, porque creo que es un tema en el que hay que focalizarse, sino que también tenemos la percepción de que algunos de los cambios asociados a esta crisis, que tienen que ver, por ejemplo, con la digitalización o con el teletrabajo, pueden generar cambios de patrón de la actividad, de los sistemas productivos y también del consumo, y que todo ello pues genera cambios estructurales, ¿no?, que es muy difícil, yo creo que en tiempo real, ser capaz de reconocer con toda su importancia, ¿no? Me preguntaba usted por todo este nivel de incertidumbre que yo he tratado de subrayar ahora de una manera, bueno, pues relativamente rápida. ¿Cómo se traslada a las previsiones macroeconómicas? Bueno, pues creo que lo decía el ministro Escrivá. El Banco de España, desde el inicio de esa crisis, precisamente como consecuencia, y no solamente el Banco de España, todo el eurosistema, por cierto, el Banco Central Europeo, todos los bancos centrales que formamos parte del eurosistema, hemos decidido precisamente no publicar una estimación central. Desde el principio de esta crisis lo que hemos hecho es presentar una estimación que ni siquiera hemos llegado a denominar central, junto con un escenario más positivo y un escenario más negativo. En muchos casos el Banco de España no ha otorgado probabilidades a cada uno de estos escenarios, precisamente como un ejemplo adicional del nivel de incertidumbre que tenemos, ¿no? En cualquier caso, cuando uno toma los rangos, ¿no?, que ahora mismo, como decía también el ministro Escrivá, son muy amplios, pues lo que tenemos es que yo creo que todos anticipamos una caída del PIB significativa en el entorno del 11%, ¿no?, para este año, y también una recuperación relativamente significativa para el año que viene, ¿no? Y efectivamente, sobre el año que viene existen dos elementos fundamentales de incertidumbre, que son, por supuesto, la rapidez con la que lográbamos, ha hablado también el ministro sobre esto al principio, distribuir la vacuna, porque esto evidentemente supondrá también en qué medida las restricciones podrán eliminarse con mayor o menor gradualismo, las restricciones a la actividad, quiero decir. Y el segundo gran aspecto, que en este caso también es muy novedoso, que es un elemento positivo, pero que introduce incertidumbre cuando uno quiere hacer previsiones macroeconómicas, es el que se deriva de la existencia de los fondos europeos. Es una cantidad muy ingente que va a haber que distribuir en los próximos años. Todos estamos de acuerdo en que hay que tratar de movilizar esos fondos cuanto antes, porque es precisamente para apoyar la actividad económica en este momento, pero también sabemos que la elección de los proyectos, o pensamos o creemos desde luego desde el Banco de España que la elección de los proyectos tiene que hacerse con criterios también de largo plazo, es decir, que el dinero tiene que ser gastado no solamente para lograr una recuperación ahora de corto plazo más rápida, sino sobre todo también para intentar incrementar el crecimiento potencial de la economía de largo plazo, y eso exige tiempo también para su diseño. No se puede, creo yo, improvisar, y eso, digamos, transmitido a lo que pueden ser unas previsiones macroeconómicas, pues lo que resulta, desde la perspectiva del Banco de España, es que puede ser difícil pues, movilizar 27.000 millones de euros con un multiplicador elevado como el que se subrayará en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Pero, de nuevo, insisto, sobre esto el margen de incertidumbre es muy elevado y el impacto que tienen esas cuantías sobre la previsión macroeconómica pues son también muy inciertas, ¿no?
y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno compara distintas previsiones macroeconómicas. El Banco de España aquí lo que hace son unos supuestos sobre cómo se van a gastar esos fondos y qué multiplicadores van a tener, ¿no? Y otros analistas hacen otros. Lo importante es que seamos transparentes sobre estos supuestos de manera que podamos interpretar adecuadamente la previsión que se nos pone delante. Ministro Escrivá, ¿cuál es su punto de vista sobre las previsiones y advertencias formuladas por el Banco de España y que acaba de comentar el gobernador Hernández de Cos? Pues no puedo estar más de acuerdo, que en primer lugar es fundamental que en el diseño de los distintos componentes del plan, estos 30 componentes, más las iniciativas que se despliegan por debajo, que son amplísimas, exista una visión de medio plazo. No solamente tiene que haber una visión de medio plazo desde el punto de vista de que la inversión ayude a expandir el crecimiento potencial de la economía española y elimine incluso cuellos de botella que hay, por ejemplo, en el área de la educación, la digitalización, o en el área del mercado de trabajo, o en muchas otras áreas, sino que es importante además, y por eso dentro del plan se incorporan reformas estructurales de acompañamiento para que maximicen el impacto de esa inversión. Habrá varias reformas estructurales que quedarán asociadas como hitos al plan para que de la forma la economía española pueda desenvolverse en niveles de actividad sostenidos más altos que en el pasado. Señor gobernador, ¿quiere añadir alguna cosa antes de finalizar? No, bueno, este punto que está subrayando el ministro me parece que es absolutamente fundamental. Vamos a ver, el Banco de España en relación con los fondos europeos, digamos, ha enfatizado 2 o 3 características en su uso que creo que son importantes, ¿no? La primera es esta que mencionaba al principio, no solamente tiene una perspectiva de corto plazo, sino también de medio y largo plazo, que sirva para incrementar el crecimiento potencial. La segunda es, digamos, precisamente la compatibilidad, incluso la necesidad de que este uso de los fondos sea en paralelo a un programa de reformas estructurales ambicioso, ¿no? Todos tenemos en la cabeza que esta economía tiene algunos problemas estructurales derivados de la baja productividad, de la alta tasa de paro, de la dualidad del mercado de trabajo, entre otros aspectos, cuya resolución creo que ya teníamos que haber iniciado en los últimos años todo este proceso de reformas, pero creo que como consecuencia de esta crisis en la que, insisto, tenemos todavía grandes dudas sobre cuál va a ser el daño estructural que va a generar, pues esto se hace, si se quiere, más urgente, ¿no? Y precisamente el uso de los fondos pues puede servir para financiar incluso algunos de los costes de transición que a veces suceden de estas reformas estructurales, ¿no? La compatibilidad de estas 2 cosas, uso de los fondos por un lado con reformas estructurales e incluso uso de los fondos para financiar reformas estructurales, me parece absolutamente fundamental, ¿no? Y es algo que yo he venido subrayando en las distintas intervenciones, sobre todo que he tenido en el Parlamento en los últimos meses. ¿Son realistas los presupuestos que se aprobarán en el Senado el día 23 previsiblemente? Julia Llamas les pregunta si es creíble el objetivo de disminuir el déficit público y Domingo López pregunta, ¿con un gasto social tan grande no quedará España tan endeudada que se hipoteca no solo a los gobiernos que vendrán, sino a las próximas generaciones? Las preguntas están dirigidas a los dos, si les parece bien. Bueno, conviene recordar que en el año 2021, y eso tiene todo el sentido del mundo, de nuevo están suspendidas las reglas fiscales. Y están suspendidas las reglas fiscales porque ante una perturbación como la pandemia es extraordinariamente difícil hacer previsiones fiscales. Ustedes me preguntaban antes por los ERTEs y yo les he contestado, los ERTEs nos vamos a gastar este año y muchas de las peticiones que nos han llegado, sobre todo de los sectores empresariales y sindicales, hubieran implicado todavía mayor gasto. Nosotros hemos intentado focalizar porque hemos sido, yo creo que, comedidos e intentar, mediante ese trabajo quirúrgico, ser lo más eficaces posibles sin que el gasto se dispare a niveles insostenibles. Pero nos vamos a gastar 30.000 millones de euros probablemente en todo el esquema de ERTEs en el año 2020. ¿Cuánto nos vamos a gastar en el año 2021? Pues, de nuevo, dependerá de lo que estábamos discutiendo al principio, que es
cuándo va la vacuna realmente a generar unos efectos sobre la actividad económica desde el punto de vista de la recuperación de la demanda perdida en este momento y, por lo tanto, que las empresas vuelvan a estar en plenitud. Y no lo sabemos, Pueden ser 4 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser 7. Dependiendo de eso, el gasto va a ser mayor o menor, pero obviamente que ese mayor gasto, en su caso necesario, estará perfectamente justificado. Es un gasto de una vez y para siempre, no es un gasto que se arraigue. Nosotros, no, quitando el ingreso mínimo vital, ninguna de las prestaciones que estamos añadiendo son prestaciones estructurales que van a suponer mayor gasto social. Simplemente responde a una situación de emergencia, de corto plazo y absolutamente necesaria en todos los países del mundo, en algunos incluso con mayor magnitud que nosotros, se está operando de esta forma porque no puede ser. Por lo tanto, no creo que la reflexión sobre cuál es el déficit público del año 21 no es una reflexión central en este momento, porque no lo sabemos, dependerá de nuevo de la evolución de la pandemia. Lo que está claro es que lo que hemos desarrollado nosotros, en principio, en los presupuestos del año 2021, no genera gasto arraigado estructural en gran medida hacia adelante, excepto, yo apuntaría al ingreso mínimo vital. Y en cambio sí que hay algunos cambios en algunas figuras impositivas novedosas que estaban ya previstas desde antes, en gran medida, que van a generar un reforzamiento de la base tributaria, de la base impositiva del país, que es necesaria en algo que es fundamental y que tendremos que abordar en cuanto pase la pandemia, que es un plan de consolidación fiscal a medio plazo a partir de los niveles de deuda en los que nos deje la pandemia y que todavía hay que aquilatar. Cuando sepamos el terreno que pisamos porque hayamos pasado el periodo agudo de la crisis, miraremos cuáles son los niveles de deuda y retomaremos lo que el Gobierno ya había hecho justamente antes de la pandemia, en febrero del año 2020, que mandó a Bruselas un plan presupuestario con una estrategia de legislatura de reducción del déficit público y de convergencia de la deuda pública a niveles sensiblemente más bajos de los actuales. La pandemia nos va a suponer necesariamente aquí en España y en todos los países del mundo un salto de una sola vez y para siempre. La deuda nos va a poner el listón más alto de partida, pero a partir de ahí tendremos que volver a hacer el ejercicio porque es necesario para llevar la deuda pública de España a unos niveles más sostenibles en un horizonte que sea factible y que los esfuerzos de consolidación que se vayan haciendo sean después ejecutables. Porque lo que no podemos hacer, y esto tenemos muy mala experiencia en España, es plantear los objetivos extremadamente ambiciosos pero sin palancas para hacerlos, incumplir los objetivos. España tiene un track record de incumplimiento de objetivos fiscales, sobre todo en los últimos 6 o 7 años, muy grande, y que después, efectivamente, esto frustra expectativas y genera problemas de credibilidad. Señor gobernador, ¿le inquietan al Banco de España, incluso le inquietan estos presupuestos al Banco Central Europeo? Vamos a ver. Primero, déjame que añada una cuestión en relación con la pregunta anterior, ¿no? Llevamos enfatizando esta comparación de previsiones macroeconómicas y hay un aspecto que yo enfaticé en el Senado el viernes por la tarde que me parece que es particularmente importante y es que estamos comparando previsiones macroeconómicas entre distintas instituciones, en este caso Gobierno, Banco de España, que están elaboradas en momentos muy distintos del tiempo, que por tanto son muy difícilmente comparables. Hay que pensar que el cuadro macroeconómico que se presenta con los presupuestos fue elaborado a principios de octubre, o probablemente elaborado en septiembre, pero presentado en octubre, cuando no se conocían ni siquiera el tercer trimestre del año y, por supuesto, no se tenía conocimiento ni de la EPA, por ejemplo, de la encuesta de población activa, ni de mucha de la información, toda la información coyuntural que ha surgido con posterioridad, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no?, de a qué tipo de errores puede llevar este tipo de comparaciones, ¿no? Yo decía el viernes en el Senado que efectivamente si uno compara la previsión de ingresos, incluso macroeconómica, de los presupuestos con la del Banco de España, pues uno evidentemente tiene que concluir que existen riesgos a la baja al crecimiento y riesgos a la baja a los ingresos. Sin embargo, es paradójico, puede ser paradójico, que sin embargo la previsión que ha publicado el Banco de España en su escenario central del déficit público para el año que viene es exactamente la misma o muy parecida a la de los presupuestos generales del Estado. Y esto básicamente es compatible porque estamos viendo que la ejecución presupuestaria de este año va mejor de lo que inicialmente preveíamos en los últimos meses y en la medida en que esto se materialice a finales de años y se traslade
¿no? Este mejor comportamiento de la ejecución presupuestaria al año siguiente, pues estas dos cosas, riesgos a la baja en los ingresos, riesgos macroeconómicos sobre el PIB también a la baja, podrían ser compatibles con un déficit público también más alto. Perdón, similar, con un déficit similar al de los presupuestos. Ahora bien, aquí la pregunta relevante es sobre la base de este análisis inicial, es cuál es la recomendación de política económica que uno tiene que hacer en el caso de que se materialicen esos riesgos a la baja que el Banco de España subraya. Bueno, desde el punto de vista, y también fui muy explícito en el Parlamento, en el Senado en concreto, el viernes pasado, el Banco de España lo que justificaría es que los estabilizadores automáticos se dejen, operen completamente y que, por tanto, el déficit público tenga que ser más alto el año que viene en el caso de que el deterioro macroeconómico sea más elevado. Y con esto creo que le respondo también a su segunda pregunta. Hay un aspecto muy importante de esta crisis, creo que lo mencionaba también, aunque se le escuchaba muy mal al principio del ministro Escrivá al principio de su intervención, que es que yo creo que es una novedad de esta crisis, una novedad muy positiva, que es la interacción entre las políticas económicas que ha habido, sobre todo a nivel europeo. El Banco Central Europeo, el Banco de España, como participante del eurosistema, hemos, creo que, realizado una política monetaria muy activa y muy adecuada, ¿no?, a la situación macroeconómica que teníamos. Esto lo que ha generado son unas condiciones de financiación muy favorables, muy holgadas para el conjunto de los agentes económicos y, en particular, han sido muy holgadas para la autoridad fiscal española y la autoridad fiscal de todos los países europeos. ¿Para qué era relevante estas condiciones financieras tan holgadas? Pues precisamente para que la política fiscal ejerciera un papel muy activo, una política fiscal muy expansiva, que, bueno, también lo he dicho en muchas ocasiones, esta es una crisis cuyo principal interviniente tiene que ser la autoridad fiscal, porque es la única que tiene los instrumentos más adecuados, que pueden ser más focalizados, que pueden incluso adaptarse a una situación temporal muy incierta, y lo que ha hecho la autoridad monetaria es básicamente arropar esas actuaciones fiscales, otorgándole unas condiciones de financiación que en nuestro caso, por ejemplo, era particularmente importante porque partíamos de unos niveles de deuda pública más elevados, porque partíamos de unos niveles de déficit público más elevados y que, por tanto, teníamos menor margen fiscal que otros países para actuar. La autoridad monetaria ha permitido, ¿no?, que, eliminando completamente la fragmentación financiera en el área del euro, otorgar a todos los países, en particular al caso español como subrayo, que se pudiera actuar con contundencia. ¿Cuál es el mensaje de cara al año que viene? Que esta contundencia tiene que mantenerse. Este es un punto que también he hecho repetidamente en las últimas ocasiones y, desde luego, sobre todo, diría yo, desde que tenemos conocimiento de la existencia de las vacunas y de su efectividad, porque nos proporciona un horizonte temporal precisamente para que la política fiscal pueda ser muy contundente. Es decir, podemos volver al mensaje de contundencia que tanto subrayamos en el segundo trimestre del año, porque, bueno, si se confirma, ¿no?, que estas vacunas van a estar disponibles, pues también limita los daños sobre las finanzas públicas, ¿no?, esta actuación tan contundente. O sea, dicho de otra manera, la pregunta que me hacía sobre si esta política fiscal expansiva que está desarrollando en España, que está desarrollando en todos los países europeos, digamos, es defendida, es apoyada por parte del Banco Central Europeo. Por supuesto, no solamente eso, sino que una buena parte de las actuaciones del Banco Central Europeo, digamos, se justifican precisamente para que la política fiscal actúe de manera contundente en el resto de los países. Dicho esto, creo que esto también es absolutamente compatible con algo que subrayaba también el ministro Escrivá, con que no perdamos el horizonte tampoco de medio plazo de las finanzas públicas. Vamos a salir de esta crisis, evidentemente, con unos niveles de deuda pública sobre PIB mucho más elevados. Todas las estimaciones, incluidas las del propio Gobierno, así lo anticipan. Y luego, pues la economía española no tiene solamente un problema de stock, ¿no?, de ese stock más elevado que otros países de deuda pública, sino que el flujo teníamos un déficit estructural que alcanzaba aproximadamente, de acuerdo con la mayor parte de las estimaciones, en torno al 3% del PIB. No sabemos los daños estructurales de esta crisis, pero si existe alguno, ya solo por eso aumentaría ese déficit estructural. Y luego, pues efectivamente, por los temas demográficos, etcétera, nos hacen pensar que ese déficit estructural pueda ser mayor de ese 3% en los próximos años, ¿no? Y, por supuesto, todos sabemos que será muy importante, fundamental para la estabilidad macroeconómica del país, reducir esos niveles de deuda pública a partir de un programa de consolidación fiscal. Lo que el Banco de España viene defendiendo es que ese programa de consolidación fiscal no tiene que realizarse ahora mismo, por supuesto que no, esto sería completamente incompatible con todo lo que acabo de decir en mi primera intervención, pero que creemos que sí sería útil empezar a diseñar ese programa, porque creo que eso se trasladaría en ganancias de credibilidad sobre la política económica española,
De tal manera que si ese diseño se empezara a producir ahora, los mercados financieros pues también entenderían pues, el grado de responsabilidad que la política económica tendrá en el medio y largo plazo. Y eso siempre desde el punto de vista, digamos, de la credibilidad y que se traslada en último término, e incluso podrían trasladarse en unos multiplicadores fiscales más elevados de corto plazo de las actuaciones contundentes de política fiscal, pues creemos que también sería adecuado. Muchas gracias, señor gobernador. Señor ministro. Sí. ¿Quiere seguir usted ese comentario o pasamos a otro tema? No, bueno, en línea con ese último comentario, donde incide el gobernador en que uno de los retos a medio plazo de las finanzas públicas está en la demografía, es importante recordar el que ha habido un acuerdo del Pacto de Toledo. Es decir, después de muchos años en los cuales no hemos tenido un marco de referencia para abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones, esto ha ocurrido hace unas semanas, después de debates intensos. El Pacto de Toledo ha hecho una serie de recomendaciones al Gobierno sobre cómo debe abordarse ese marco de sostenibilidad de las pensiones, un número abundante de sugerencias. Algunas de esas sugerencias están ya incorporadas en la ley de presupuestos y otras estamos trabajando en ellas con los agentes sociales y con la Comisión Europea, porque también es parte de ese marco de reformas estructurales que van a acompañar el Plan de Recuperación y Resiliencia. Estamos trabajando simultáneamente con los agentes sociales y con las autoridades europeas ya, es decir, discutiendo cómo va a ser esa nueva Ley General de Seguridad Social que tiene que ver a la luz en el año 2021 y que tiene que abordar ese reto de sostenibilidad de las pensiones públicas y conseguir estabilizar el gasto en pensiones en los niveles actuales. Sobre la futura ley de pensiones, hay muchas preguntas que quieren conocer detalles del calendario y de las líneas generales. Bueno, yo, desgraciadamente, si me permite, en este momento nosotros estamos discutiendo algunos de esos detalles con los agentes sociales, ha habido ya varias reuniones y aquí me tiene que pedir discreción. Yo creo que en el diálogo social lo importante es la discreción, es ir negociando, es ir ajustando los cambios paramétricos que hay que hacer y yo pues creo que esto es lo que tenemos que hacer todos y desde el gobierno, desde el gobierno tenemos que hacer eso, asegurar que el diálogo social aquí va a funcionar, porque el Pacto de Toledo tiene esa segunda pata. Una pata es el acuerdo en el Parlamento que ya se ha producido y la segunda es el acuerdo con los agentes sociales. Por tanto, yo en este momento justamente en el que estamos dialogando con ellos y estamos viendo elementos más concretos, yo tengo que ser prudente. Y creo que el Gobierno en general tiene que ser muy, muy prudente en esto. El gobernador del Banco de España quiere añadir algo en relación con la sostenibilidad de las pensiones en España, la edad de jubilación, etcétera. No, bueno, vamos a ver sobre esta cuestión. También me he pronunciado en distintas ocasiones y también la última vez en el pasado viernes en el Senado y de una manera más extensa la Comisión del Pacto de Toledo allá por el mes de septiembre, ¿no? cuando se me citó. Yo creo que todos estamos de acuerdo que este es un reto no solamente para las finanzas públicas, ¿no? sino también incluso para el crecimiento económico, ¿no? El Banco de España ha publicado distintos análisis en los últimos años que muestran, digamos, el grado de importancia que este fenómeno del envejecimiento poblacional, que se traslada básicamente a un incremento de la tasa de dependencia demográfica muy importante en los próximos años, pues va a tener para la economía mundial, para las economías desarrolladas y, por supuesto, también para la economía española, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos en el Banco de España sobre, en particular, el efecto sobre las finanzas públicas? Bueno, básicamente ese incremento de la tasa de dependencia tras las reformas del año 11 y del año 13, pues básicamente se compensaba por, digamos, una reducción sobre todo de la tasa de sustitución muy importante, ¿no? Sobre todo como consecuencia de la eliminación de la indexación de las pensiones con la inflación y la ligazón de esta indexación al equilibrio del sistema.
Eso, evidentemente, se ha demostrado políticamente no aceptable, ¿no? Porque, de hecho, de acuerdo con las estimaciones que nosotros habíamos producido también en distintas ocasiones, pues hubiera llevado a un incremento de las pensiones de un 0,25% durante muchos años, cuando la inflación podría alcanzar el 2% anualmente, ¿no? Si el Banco Central Europeo fuera capaz de lograr su objetivo de medio plazo, lo que evidentemente llevaría a una pérdida de poder adquisitivo, digamos, anual persistentemente en los próximos años. Bueno, la decisión, en principio, por lo que veo en las recomendaciones que ya se han publicado de la Comisión del Pacto de Toledo, es volver a la indiciación de las pensiones con el IPC, y esto hay que aceptar que evidentemente tendrá unos costes en términos de mayor gasto, ¿no?, de pensiones en los próximos años. Hay distintas estimaciones. El Banco de España publicó una en la que básicamente ese efecto sería alrededor de un punto porcentual por década. Hay otras estimaciones un poquito más reducidas que ha publicado también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ¿no? Y por tanto, ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que es importante es que ese incremento del gasto que se derivaría, ¿no?, de la vuelta a la indiciación, pues se compense con otros parámetros, ¿no? Y esos parámetros pues pueden ser de puro gasto público, pueden ser con un incremento de los ingresos o con un incremento de la edad de jubilación, ¿no? Aquí lo importante, pues por supuesto, es que ese debate sobre el contenido de cuál deben ser los parámetros que se modifiquen, pues se haga en el ámbito político, ¿no? Pero que, por supuesto, sin eliminar la necesidad de que se cumpla la restricción presupuestaria intertemporal. Y bueno, hay distintas dimensiones que, evidentemente, desde el punto de vista de la eficiencia tienen que ser tenidas en cuenta. Sabemos que los parámetros del sistema de pensiones afectan a la productividad, afectan a la tasa de empleo, y que, por tanto, no vale, digamos, cualquier opción, o pueden valer, pero tenemos que ser también conscientes de las potenciales consecuencias que tengan, y también, por supuesto, los elementos distributivos del sistema, ¿no? Y aquí lo que siempre hemos enfatizado del Banco de España, que en el caso del sistema de pensiones no solamente hay que mirar a la distribución en un momento del tiempo, sino a la distribución intergeneracional, ¿no?, que es muy importante, por supuesto, en un sistema de pensiones de reparto como es el español. Señor ministro, Adolfo Lombas, por el chat de Teams, le pregunta dónde quedó el objetivo del ingreso mínimo vital de reducir el nivel de pobreza en un 80%. Ricardo Gallol, por el chat de Teams, dice: mañana habrá una concentración frente a su ministerio para registrar una carta de las familias afectadas por el atasco del ingreso mínimo vital, apoyada por 1.000 personas y 75 asociaciones. ¿Qué está dispuesto a hacer el ministerio para cambiar esta situación? Su micrófono, por favor, señor ministro. Quiere decir que el objetivo nos vincula y es un objetivo que pensamos cumplir. Es decir, lo que nunca explicitamos es el horizonte temporal en el que este objetivo debe cumplirse. Y simplemente para darles algunas referencias de lo difícil que es, desde el punto de vista del despliegue de una prestación de este tipo, darles una indicación de que en una comunidad autónoma como es el País Vasco, que tiene porque las rentas mínimas existen a nivel autonómico previamente a nivel estatal. Hemos tenido que incorporar este mínimo vital porque era muy desigual por comunidades autónomas y amplificaba incluso las desigualdades desde el punto de vista territorial, y esto no lo ha recomendado la Comisión Europea. Pero hay rentas mínimas en España, como en el País Vasco, en Navarra o Asturias, que funcionan razonablemente bien. En otros sitios no funcionan bien, han sido muy escasas y se han desplegado con mucha dificultad. Pero incluso donde se ha desplegado el ingreso mínimo vital bien, como el País Vasco, tardaron 4 años en llegar a un nivel, digamos, de extensión de la RGI, de la renta de garantía vasca, suficiente, 4 años. Simplemente por darles un dato, en lo que hemos hecho nosotros en estos meses, ya concedemos tantas rentas mínimas como la comunidad autónoma andaluza o la comunidad valenciana ha hecho después de 20 años de su renta mínima. Lo digo por poner esto en contexto. Luego, yo entiendo perfectamente para personas que están en una situación muy vulnerable, que están en una situación muy difícil, que incluso la pandemia les ha generado una situación todavía más complicada, que exista esta situación de angustia y hay que tener la máxima empatía con ellos. Pero hay que ser conscientes que las políticas públicas y los instrumentos públicos se pueden desplegar como se pueden desplegar. Nosotros hemos recibido casi 1.200.000 peticiones del ingreso mínimo vital. Y lo que nos estamos encontrando, y hemos ya contestado un porcentaje altísimo, altísimo de ese porcentaje, por lo tanto en torno al 70%.
Es decir, y el 30% son las que nos siguen llegando progresivamente. Es decir, que quien pidió el ingreso mínimo vital al principio ya ha sido, ya sabe que o lo ha recibido o tiene que subsanar y se les está pidiendo exactamente qué tipo de documentación nos hace falta para constatar que realmente es un hogar vulnerable, o efectivamente se le ha dicho que no cumple las condiciones. Nos estamos encontrando con un nivel más elevado del que pensábamos de rechazos, en un porcentaje muy alto, porque las personas que lo han solicitado tienen un ingreso de renta o patrimonio, combinación renta-patrimonio o patrimonio-renta, uno de los dos o los dos, superior al que habíamos establecido. Estamos haciendo una evaluación para constatar si hemos sido demasiado exigentes en los niveles de renta y patrimonio. También tenemos un problema con la identificación de algún tipo de hogares y de la identificación de unidades de convivencia, probablemente en situaciones particularmente complicadas. Y también estamos trabajando, si podemos trabajar con los agentes sociales, con los ayuntamientos, para facilitar la identificación de esas familias. Lo que yo sí les aseguro, y esta es la primera política en España que se hace así, es que hacemos un seguimiento de los microdatos, de los datos de cada una de las personas prácticamente en tiempo real, y conocemos lo que está funcionando bien y lo que conocíamos. Y como hicimos una evaluación ex ante, cosa que jamás se ha hecho también en España, tenemos a esos 850.000 potenciales más o menos identificados. En la medida que no estamos llegando a ellos, o no vamos a ir llegando a ellos en los próximos meses, iremos tomando medidas progresivamente para ir corrigiendo lo que hayamos fallado. Pero esto es una política extraordinariamente compleja de diseño. Yo esto es lo que quiero decir, pero el objetivo de 850.000 más o menos lo tenemos, y la dotación presupuestaria también la tenemos en los presupuestos del año 2021. Ahora bien, cuando nos piden a veces, yo hago esta reflexión a veces, es decir, ¿cuál hubiera sido la alternativa? ¿Cuál hubiera sido la alternativa para haber llegado a 850.000? Imagínense esos millón de peticiones si hubiéramos dicho que sí y hubiéramos comprobado a posteriori si cumplen las condiciones o no. Que es la alternativa a lo que hemos hecho nosotros. Una declaración responsable y se piden esas peticiones. Pues con los procedimientos existentes en la seguridad social y en cualquier régimen, digamos, de gestión administrativa riguroso, estaríamos en este momento ya pidiendo el reintegro a miles y miles de familias, porque con buena intención probablemente pidieron la renta mínima teniendo rentas superiores a las que realmente habrían que tener. Y el problema es que, como las restricciones presupuestarias, si se las damos a esas personas, igual después no se las podemos dar a las otras. Es decir, por lo tanto, no hay una solución óptima a esto, y por la que hemos optado, que es una opción, digamos, la mejor alternativa, yo creo, para poder consolidar el ingreso mínimo vital como una política central de redistribución de renta a medio plazo. Y mientras tanto, durante la crisis, y eso es importante, y desde una aguda, siguen existiendo las rentas autonómicas y sigue siendo los niveles de emergencia últimos de los ayuntamientos, que es el modelo que tenemos en España. En España tenemos un modelo en que las situaciones de emergencia, y así está establecido constitucionalmente, son competencia autonómica y local. Nosotros lo que hemos introducido es un mínimo nacional, estructural de despliegue, que era un compromiso de legislatura, que va a ayudar, por supuesto, y va a ayudar a que al final la redistribución de la renta sea mejor. Pero yo hoy conviene ser consciente del marco completo en el que estamos. Señor ministro, por el chat de Teams, Diego González le pregunta ¿hasta qué límite debería llegar la reforma laboral? ¿No se van a tocar las cosas esenciales, mal que les pese a sus socios de Podemos en el gobierno y a los sindicatos, entre otras cosas porque eso no sería aprobado en Bruselas? Teresa Almendros le pregunta ¿a qué juega Podemos proponiendo en las actuales circunstancias la semana laboral de 4 días? Y luego, si el gobernador del Banco de España lo tiene a bien, nos gustaría conocer la opinión del gobernador acerca de estas cuestiones. Señor ministro. Bueno, sobre algunas cosas que se oyen en prensa y que se dicen, yo no les puedo dar ningún pábulo hasta que no veo que exista una iniciativa interna del gobierno o en algún ámbito que la esté empujando. Por lo tanto, hay cosas de las que se están hablando que realmente simplemente no puedo expresarme porque no hay nada sólido sobre lo que discutir. Sobre la reforma laboral, también es efectivamente es una de las requerimientos que a España, como no puede ser de otra forma, lleva haciendo las autoridades europeas. Recuerden que el plan de recuperación y resiliencia exige el que los países se alineen con las recomendaciones específicas de país que han estado haciendo el Consejo Europeo a los distintos Estados miembros, incluido el
incluido el nuestro. Y efectivamente, como no puede ser de una forma, con un país con una tasa de paro estructural del 14%, probablemente en torno al 14%, y con un nivel de precariedad y de temporalidad extraordinario, es algo que hay que abordar. Por lo tanto, el Gobierno se ha comprometido a atacar ese problema en el contexto de del Plan de Recuperación y Resiliencia. Yo creo que hay cosas que nos van a ayudar. La crisis nos va a ayudar porque el modelo de ERTES ha funcionado francamente bien. Teníamos dudas de que en un país con la atomización empresarial, con la cantidad de pymes, con el porcentaje tan elevado del sector servicios, un modelo que está más diseñado para grandes, medianas y grandes empresas, pudiéramos tener este nivel, digamos, de adhesión a los modelos de ERTES y haber sido capaces de extenderlos y que las empresas sean capaces y trabajadores de adherirse a ellos tan amplio. Por lo tanto, claramente en el nuevo modelo tiene que aparecer un elemento de ERTES donde ya no será unos ERTES tan generalizados, sino será unos ERTES, como decía el gobernador antes, probablemente orientados a aquellas empresas que como resultado de la crisis, de efectos más permanentes de la crisis, tengan necesidad de reestructuración temporal y ahí pues es decir, es fundamental engarzarlos a la negociación colectiva por una parte y por otra parte es muy importante añadir elementos de formación en el diseño de los ERTES, de formación y capacitación de los trabajadores que están en una situación transitoria de parados, y yo creo que ese es uno de los hitos fundamentales. El segundo hito, claramente, es mejorar las políticas activas de empleo. España tiene unas políticas activas de empleo ampliamente mejorables y estoy convencido que en el programa el Plan de Estabilidad va a haber elementos para la modernización e introducción de las mejores prácticas internacionales en el ámbito de las políticas activas de empleo. Yo creo que esos son dos elementos centrales hacia adelante, porque hay que tener en cuenta, a veces se incide mucho en lo que es estrictamente la parte normativa laboral, pero yo quiero recordarles que España, si nos vamos, por ejemplo, a la anterior crisis, el periodo anterior justo a la crisis, cuando la España tiene una tasa de paro del 8 o del 9%, había comunidades autónomas que tenían una tasa de paro del 4, del 5, prácticamente de pleno empleo absoluto, y algunas que estaban cercanas al 20 todavía. Y todas con el mismo régimen laboral. Todas con el mismo régimen laboral. Exactamente ha ocurrido después con la recuperación. Hemos visto recuperaciones del empleo altísimas y tasas de paro que ya estaban por debajo del 10 justo antes de la pandemia y otras comunidades autónomas con tasas de paro mucho mayores. Luego, no parecía aquí que la normativa laboral sea decisiva porque es la misma para todas las comunidades autónomas. Hay que pensar, y ya lo vimos en la anterior crisis, que tenemos que reforzar los mecanismos de movilidad dentro del país, dentro de España, para que probablemente no ocurra lo que nos ocurrió la otra vez, que al final fue consistente con tasas de paro prácticamente cero, digamos, o friccionales en comunidades autónomas y entrando 10 millones, 8 o 9 millones de migrantes para cubrir vacantes en otros sitios. Luego tenemos que propiciar mucho más la movilidad dentro del país y eso probablemente tiene que ver con elementos tan importantes como el funcionamiento del mercado de la vivienda, por ejemplo, o las ayudas, las ayudas que se dan a la familia y sobre todo que se dan para la conciliación, para facilitar esa movilidad dentro del país y para que trabajadores que a lo mejor están en un entorno donde hay menos oportunidades de trabajo y se encuentran, pero en cambio más protegidos del ámbito familiar y de arraigo, puedan trasladarse a aquellas zonas donde hay más oportunidades. Y al mismo tiempo, por supuesto, con todo el programa de inversión, generar mayores oportunidades de empleo en todo el país. Señor gobernador, ¿quiere añadir algo en relación con la reforma laboral? Sí, bueno, también aquí he sido muy explícito durante los últimos años, ¿no?, sobre esta cuestión. Es evidente que el Banco de España ha subrayado los elementos positivos tanto de la reforma laboral del año 2010 como del año 2012, en particular sobre la base de que estas dos reformas trataban de atajar uno de los grandes problemas del mercado laboral español y era que ante una crisis económica lo que acababa sucediendo es que se producía un ajuste vía empleo, ¿no?, y no vía salarial. Dicho esto, que pensamos que efectivamente esas reformas de alguna manera han ayudado, ¿no?, a hacer más equilibrada ese ajuste. Sin embargo, es bastante evidente también que en al menos dos dimensiones esas reformas laborales no fueron suficientes para atajar dos de los grandes problemas estructurales del mercado laboral español. El primero de ellos es el de la dualidad, un problema que es muy importante no solamente socialmente, es un origen de enormes desigualdades, sino que también tiene consecuencias muy negativas sobre la productividad.
Y el segundo, el de tener una elevada tasa de paro y sobre todo una elevada tasa de paro de larga duración, ¿no? Entonces yo creo que estos son los dos focos en los que me parece que cualquier reforma laboral debe focalizarse en los próximos años. Y aquí también me parece que algo que he venido subrayando en los últimos tiempos, en particular sobre el tema de la dualidad, es que tenemos que ser también, digamos, valientes. Llevamos hablando del tema de la dualidad del mercado laboral en este país durante, diría yo, que las últimas 3 décadas, y hay distintas propuestas que evidentemente no podemos evaluar ex ante su efectividad, pero que sí hay un marco teórico, al menos para pensar que pueden ser adecuadas, y yo creo que ante la posibilidad de simplemente perpetuar este problema de dualidad, pues convendría que fuéramos valientes en tratar de aplicarlas y luego, por supuesto, hacer todos los análisis periódicos de evaluación de los mismos para modificarlas en el caso de que fuera necesario, ¿no? El tema del paro de larga duración, estoy totalmente de acuerdo con el ministro. Aquí las políticas activas de empleo españolas son muy disfuncionales. Tenemos muchísimo que aprender de cómo funcionan en otros países que claramente son mucho más eficaces en este tipo de políticas y que, sin embargo, son particularmente importantes para un país como España con esa tasa de paro de larga duración tan elevada. Y luego mencionaba también en la pregunta la cuestión de la jornada laboral de 4 días. De nuevo, esta pregunta también me la hicieron al Senado el viernes pasado, y mi respuesta fue pues exactamente la misma que cuando se me hacen propuestas de estas características, ¿no? Que bueno, cambian, ¿no?, de una manera muy radical algunos de los parámetros con los que funcionamos habitualmente, en este caso con el mercado laboral. Primero, desconozco los detalles de la propuesta y, por tanto, me va a permitir que no me pronuncie concretamente sobre la misma. Pero, en cualquier caso, sea cual sea el contenido exacto y detallado de la misma, me parece que lo que habría que hacer es una evaluación ex ante muy importante antes de embarcarse en una reforma de esas características. A mí me parece que al menos hay 2 parámetros en los que fijarse sobre las potenciales consecuencias de una medida de esas características. La primera es el empleo, las potenciales consecuencias sobre el empleo, que entiendo que es la justificación inicial de la propia propuesta. Y aquí, bueno, se pueden mirar algunas de la evidencia empírica que ha habido en el pasado sobre algunas medidas que trataban de reducir las horas trabajadas. Y el efecto sobre el empleo ha sido siempre crucial en los resultados, cómo se han comportado los costes laborales. Y, por tanto, si la reducción de la jornada laboral viene acompañada o no de reducción salarial o no. Y, en segundo lugar, en este caso también, dado que estaríamos modificando de una manera muy importante, digamos, los procesos productivos de las empresas, pues es muy importante, sobre todo para un país que tiene una dinámica de la productividad muy reducida, analizar ex ante cuáles serían las consecuencias sobre la productividad, ¿no?, de esos procesos productivos. Sin tener un conocimiento relativamente detallado y exacto y robusto de estos dos efectos, porque me parece que es difícil, ¿no?, llegar a una valoración concluyente. Sí. Volvemos al señor ministro. Caridad García, sí. Dígame. Que añadir a este aspecto que yo tampoco conozco ninguna propuesta sobre pasar a la jornada de 4 horas, en ningún caso. Ni creo que vaya a existir. Ni creo que vaya a existir. Y en cualquier caso, lo que tengo que decir es que probablemente existan en la economía sectores extraordinariamente productivos ya que puedan estar trabajando con un menor número de horas. Lo que hay que pensar es que las diferencias de productividad son enormes entre sectores y dentro de sectores entre empresas. Y, por tanto, aquellas que son verdaderamente productivas y pueden realmente ser competitivas y mantener su nivel de actividad, incluso progresar en ellas con menores jornadas laborales, pues pueden perfectamente. No es un problema. Y después, sobre la precariedad, que también se ha hablado, hay cosas que se pueden hacer en el sector público que no tienen necesariamente que ver con reformar el marco normativo, que pueden ser muy importantes. Pensemos que existe un nivel de precariedad muy grande en sectores como la sanidad y la educación. Y cuando uno mira los datos, ahí hay un nicho dominante en términos de contratos temporales. O sea, ahí hay que trabajar en ese aspecto y eso se tiene que trabajar desde las administraciones públicas en una parte muy importante. Después, cuando uno mira, y esto tiene que ver ya directamente con lo que hace el Ministerio, cuando uno mira el grado de rotación de contratos que hay en España y la actividad de rotación de contratos de lunes a viernes para
no pagar las cotizaciones sociales el sábado y el domingo, o durante un periodo para el periodo de vacaciones no pagar las cotizaciones sociales, es una práctica intolerable, es una práctica que no debe aceptarse, que no ocurre en los países de nuestro entorno en una medida como esta en ningún caso, y claramente vamos a penalizarlo. Es decir, probablemente porque tenemos un sistema en España, en la Tesorería de la Seguridad Social, tan ágil para poder cancelar y abrir contratos de una forma online inmediata, esta forma tan ágil de hacer contratos está posibilitando estos usos no aceptables, que además llevan aparejado un nivel de desprotección desde el punto de vista de los trabajadores al evitarles cotizaciones durante periodos de los fines de semana o de los días de vacaciones. Esto que se ha convertido en algo cultural en España, no podemos aceptarlo. Y puede terminar siendo muy importante en este aspecto de la temporalidad. Por lo tanto, vamos a penalizar y vamos a establecer una tasa para las bajas que se den de contratos. Estamos estudiando exactamente cómo hacerlo para que sea eficaz y no afecte a quien no tiene que afectar, pero esto es algo que no debemos aceptar. Hemos de terminar ya las últimas preguntas. Usted, señor ministro, ha hablado de un nuevo modelo migratorio. ¿Será el modelo Lesbos? Agustín Asenjo le pregunta si no le parece un efecto llamada no repatriar a los migrantes llegados a Canarias en oleadas de pateras y permitir a Marruecos que nos tensione a placer cuando quiere. ¿Considera justificadas las quejas de comunidades y ayuntamientos a los que sin previo aviso se les ha endosado, entre comillas, cientos de migrantes? Hombre, esta es una pregunta que tiene al menos 3 o 4 inexactitudes grandes. Porque en este tema de los inmigrantes, donde debería haber un pacto de Estado, el uso partidista y el uso interesado con connotaciones xenófobas a mí me irrita particularmente. Primero, hay que poner en contexto dónde estamos. Estamos en una situación de pandemia extrema y sobre todo también en las zonas de África, lo que ha supuesto un cierre de fronteras y una enorme dificultad de repatriación. Al mismo tiempo, la pandemia genera en este momento una ansia por migrar mayor que el que existía. La pandemia también es fundamental en este aspecto. Al mismo tiempo, la pandemia dificulta los retornos un porcentaje muy significativo de las personas que están emigrando son de países con los que tenemos acuerdo de retorno, que España ha trabajado y labrado durante muchos años y que son considerados en Europa un ejemplo de lo que debe ser políticas con los países de origen. Y lo que pasa es que en estas condiciones está siendo extraordinariamente difícil, por una parte, retornarles y, por otra parte, mantenerles en lo que se llaman CIES, centros de internamiento, que los jueces solamente permiten si existe la expectativa de que van a estar allí un máximo de 60 días. Porque la privación de libertad a un inmigrante está muy, por normativa nacional y a nivel internacional, tiene que estar muy acotado. Por lo tanto, nos hemos encontrado con una situación sobrevenida asociada a la pandemia de compleja gestión. Nos hemos encontrado con que han llegado sobre todo a las Islas Canarias, pero también a través del mar de Alborán a determinadas zonas nos han llegado un porcentaje de inmigrantes importante que se han concentrado en las Islas Canarias y que no se han podido retornar ni se les ha podido internar transitoriamente hasta que se les podía retornar porque los jueces no lo han permitido. ¿Cómo hemos reaccionado ante esta situación? Pues en lo que corresponde al ministerio que yo dirijo y las responsabilidades que tenemos, hemos intentado evitar, porque hay que tener en cuenta que los inmigrantes, una vez que han entrado y pasado las 72 horas que están con el Ministerio del Interior y tienen que pasar por el cribado para saber si tienen algún delito, para saber si son menores, si hay que derivarles a algún centro de menores, hay que comprobar su nacionalidad, hay que ficharles porque están los problemas. Es decir, existe un acuerdo, el Acuerdo de Dublín a nivel europeo, que establece que existe lo que se llama movimientos secundarios, es decir, que si pasaran a otro país nos lo devolverían a nosotros como país de origen de entrada. Es decir, hay toda una serie de requisitos que hay que cumplir. Una vez que todo eso se ha hecho, cuando nos llegan a nosotros, a nuestro sistema de acogida a los inmigrantes, en principio nosotros tenemos que ocuparnos de aquellos que son vulnerables, de aquellos que piden asilo, piden asilo o vienen de países particularmente complejos en guerra, o son mujeres, o están enfermos, son niños. A todas esas personas nosotros las acogemos y las distribuimos por toda España donde pensamos que están mejor acogidas. Y eso es aproximadamente un 10-15%
de los que están llegando. El resto, que son de la otra categoría a las que me he hecho, nos hemos encontrado una situación difícil de sobrevenida. Y lo que hemos hecho es, hemos utilizado hoteles que estaban disponibles en las Islas Canarias para mantenerse ahí un cierto tiempo hasta que se pudiera llegar a ver si se encontrábamos una solución con los países de origen desde el punto de vista del retorno, que está costando porque la pandemia está extendiendo más de lo que pensábamos. Una vez que hemos comprobado que esto no es así, hemos optado por crear una serie de campamentos transitorios donde vamos a alojarles, porque los hoteles es una solución claramente de emergencia, y donde vamos a alojarles a partir de los próximos días, semanas, y vamos a tenerlos en condiciones dignas hasta que puedan ser retornables. Eso es lo que está ocurriendo. También es verdad, y esto hay que tenerlo en cuenta, que algunos de estos inmigrantes tienen libertad de movimientos y, por lo tanto, y pueden tener incluso documentación, y pueden incluso recursos económicos, o puede haber tramas que les ayuden en ese sentido y eso les permitan moverles en su aspiración de trasladarse a aquellos sitios, donde sea en Europa, donde creen que tienen una mayor capacidad de arraigarse y establecerse. Esta es la dinámica en la que estamos gestionando. Pero, sinceramente, es decir, hay que verlo en este contexto. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, gobernador. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con la participación del ministro de Sanidad, don Salvador Illa, y también del gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, de don Jacinto Cabestany, consejero delegado de Volutio, y de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Les emplazamos a que sigan nuestro próximo evento de NEF Tendencias esta tarde con don Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Mil disculpas, si no millones de disculpas por la deficiente calidad de sonido, especialmente al principio de este evento. Buenos días, salud y esperanza. Adiós, buenos días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.